tardes, apreciable doctora Padilla y a su equipo de trabajo, a quienes agradecemos este espacio. Distinguidas autoridades que nos acompañan y público en general, nos complace hablar del principio de tipicidad en el derecho disciplinario, mismo que tiene su origen en Alemania y que retoma principios garantistas del derecho penal contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto de manera moderada y adecuándose al derecho disciplinario. Esto ya fue aprobado por los colegiados de circuito en la jurisprudencia que tiene como registro JP 99-2006. El principio de tipicidad se encuentra en el artículo 14 de nuestra Constitución mexicana y se debe aplicar a las faltas administrativas tanto graves como no graves. Y que a diferencia del derecho penal, en el derecho administrativo la mayoría de las conductas típicas y antijurídicas son de tipo abierto. Esto se puede observar en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en aquellos ordenamientos que se refiere a los servidores públicos y se encuentran en normas específicas. El derecho disciplinario es un freno a la potestad punitiva del Estado y la tipicidad es el perfecto encuadre de una falta administrativa al ordenamiento jurídico en que se describe de manera exacta y precisa la conducta, evitando en todo momento todo tipo de analogía y aún por mayoría de razón, dado que en el derecho disciplinario no admite generalidades. ¿Qué es la tipicidad? Bueno, la tipicidad es la adecuación de la conducta de tipo penal. En este sentido, diversos autores han dado su definición en tipicidad. Dentro de las más importantes tenemos la expresada por Francisco Blasco y Fernández de Morena, la cual dice que la acción típica es solo aquella que se acomoda a la descripción objetiva y aunque saturada a veces de referencia a elementos normativos y subjetivos del injusto de una conducta que generalmente se reputa delictuosa, por violar en generalidad de los casos un precepto, una norma penalmente protegida. Se debe tener cuidado de no confundir la tipicidad con el tipo. La primera se refiere a la conducta y la segunda pertenece a la ley, a la descripción o hipótesis plasmada por el legislador sobre un hecho ilícito. Es la fórmula legal a la que se debe adecuar la conducta para la exigencia de un delito. La tipicidad se encuentra fundamentada en el artículo 14 de nuestra Constitución mexicana, párrafo tercero, que en la letra dice: en los juicios de orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito del que se trata. En el aspecto negativo de la tipicidad tenemos la atipicidad. La atipicidad es la falta de adecuación de una conducta del tipo penal. Es importante diferenciar la tipicidad de la falta del tipo, siendo que en el segundo caso no existe descripción de la conducta o hecho en la norma penal. En la tipicidad los hechos deben encuadrar dentro de la hipótesis usada por la autoridad como fundamento para buscar una sanción. Por tanto, la tipicidad es muy imperante en una hipótesis usada por la autoridad, pues ésta debe realizar una correcta exigencia de la norma para que la hipótesis que realice la autoridad respete la tipicidad y la conducta se adecue a la norma que haya aplicado de esta. Hay tesis que son de suma importancia dentro del principio de tipicidad. Tal es el caso de la tesis aislada de los tribunales colegiados de circuito con registro 2022-148, en la que se habla de las técnicas garantistas del derecho penal que deben ser aplicadas al derecho administrativo, de manera moderada y adecuándose a la naturaleza de este mismo. También se menciona que cuando se violenta el principio de tipicidad se cae en la ilegalidad, porque sería un proceso fraudulento al derecho y a una técnica adecuada. Para evitar incurrir en esto, se debe precisar a través de la subsunción de los hechos a través del supuesto fáctico de la norma infringida y determinar la consecuencia jurídica de tal actuar, con la finalidad de evitar actos arbitrarios de autoridad. En la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador se debe de acudir al principio de tipicidad. Por otra parte, la tesis con registro 2021-902, que es de los plenos de circuito, nos habla de las normas relativas al procedimiento administrativo sancionador, que va a resultar válido recurrir a las técnicas garantistas del derecho penal siempre y cuando resulten compatibles con la naturaleza del derecho disciplinario. Ello va a servir para sancionar irregularidades y obtener indemnización por daños o perjuicios que aluden a la responsabilidad resarcitoria. Para que sea considerado derecho sancionador,
debe retomar los principios de tipicidad, presunción de inocencia, y esto nos va a llevar a la carga de la prueba sobre el daño o perjuicio causado, sobre el erario que recae sobre la autoridad fiscalizadora, quien tiene la obligación de presentar las pruebas que demuestren la culpabilidad del presunto responsable, el cual no está obligado a probar su inocencia. En cuanto a la jurisprudencia 10-12-233, que es de los plenos de circuito, menciona que la sanción administrativa guarda similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como una reacción frente a lo antijurídico, tanto que en el derecho penal como en el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. A razón de que tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador son parte de la potestad punitiva del Estado, es lo que hace que se vuelva válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal en el derecho administrativo sancionador, porque este último no cuenta con el desarrollo de elementos dogmáticos dentro de su propia normatividad, por lo que recurre a principios del derecho penal.